Y ahora en Café del Alma saludamos y le decimos muy buenas tardes a la licenciada Graciela Guzmán, matrícula nacional 18.576, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad del Salvador. Se dedica a la psicología clínica con experiencia en el ámbito público y privado. Es un gusto darte la bienvenida a este espacio de Café del Alma y que compartamos el café. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás, Ana María? ¿Cómo están los oyentes? Bueno, un placer de estar acá, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Y contenta porque hace mucho tiempo que hicimos aire juntas. Es verdad. Y ahora que se vuelve a dar la oportunidad, bueno, aunque más no sea, sé que estás muy atareada y que es algo complicado venir en este horario, pero cuando se inauguró el programa, hice la propuesta, vos dijiste sí, bueno, y acá estamos, ¿no es cierto? Hoy estamos acá. Hoy estamos y con mucho acá. Gusto. Bueno, ¿qué tema podemos tratar hoy? A ver, porque nos encontramos en un momento muy particular emocionalmente y también teniendo que hacer frente a veces a situaciones que son un poco difíciles. La psicología en esto nos da una orientación muy importante, caminos, ¿no? Y hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Podemos hablar sobre resiliencia? Por supuesto. Primero, ¿qué es? Y de ahí seguimos. Es un tema realmente apasionante, muy importante. Y uno diría es un tema que nos introduce en el empuje de la vida, ¿no? La resiliencia es esa capacidad que tienen algunas personas de salir adelante cuando han vivido situaciones muy adversas, de recuperarse, de a pesar del dolor vivido, bueno, salen adelante. Vos sabés que es muy interesante porque este término proviene de la física, de la mecánica, y significa la resistencia que tiene un material cuando recibe un golpe o un impacto, es decir, no se quiebra, se sostiene. Y esto luego fue llevado a la sociología y a la psicología. Y por supuesto, no somos objetos, o sea que este término se contempla la posibilidad que nuestro psiquismo no se rompa a partir de situaciones muy importantes, negativas, pero también, y acá somos nosotros seres humanos, hay una segunda instancia que se agrega y es la capacidad de construcción de situaciones nuevas, positivas, a partir de la situación vivida y quizá con aspectos que el ser humano tenía en forma latente y que si no hubiera ocurrido la situación dramática, quizás no se hubiera desarrollado. Claro, esto es como decir, bueno, ¿todas las personas son resilientes? No, teóricamente es una capacidad innata. No todas las personas son resilientes, ni tampoco el resiliente lo es todo momento. Es decir, hay veces que sí, hay ámbitos que sí y otros que no. Y esto es porque primero que es un ser humano, tiene diversos tipos de vulnerabilidades y es una persona que le ha quedado estas heridas profundas y que por momentos puede superar mejor que otros. Además, no todos los resilientes tienen las mismas características. Algunos tienen más predisposición para la acción, para resolver, más que la comunicación o la empatía con otro ser humano. Y viceversa, otros que se comunican mejor para salir adelante y en la acción tienen más dificultades. Fíjate que las personas que tienen quizá más limitaciones en lo emocional son aquellas que seguramente habrán vivido situaciones muy dolorosas, quizá mucha violencia en la infancia, y esto como mecanismo de defensa se le instaura una coraza protectora que lo distancia respecto del otro en su emocionalidad. Esto se va a conservar. Es importante que la persona, luego en su vida pueda ir tratando este aspecto. Y al preguntarme esto, Ana María, me gustaría contarles cuáles son las características de las personas resilientes. Vos sabés que se han realizado muchos estudios, sobre todo de personas que han estado en campos de concentración, que es una de las situaciones más extremas que puede vivir un ser humano. Bueno, y a partir de ahí se han encontrado 5 características comunes a todos los resilientes. Estas son la comunicación. Vos sabés que poder expresar lo que se siente tiene un efecto curativo. Poder intercambiar con el otro, dar y recibir, esto es fundamental. La segunda es ser responsable de la propia vida. ¿Y en qué sentido? Cuando nos encontramos ante una situación de dificultad, de caos, poner orden, tener el poder de la situación, tener iniciativas para resolver. Esto es muy importante. Fíjate que, como te dije, hay tantos estudios de campos de concentración y muchos judíos religiosos en el Holocausto continuaban con sus ritos religiosos. Fíjate vos, era una manera de conservar, ciertamente, y en ese lugar,
alcanzar cierto nivel de salud mental. Luego es importante no sentir culpa cuando no la hay. También sentir culpa en una situación de este tipo es un mecanismo de defensa, porque uno diría, mira, a mí me pasa esto y la verdad fui culpable, cuando en realidad no era así. Pero aparentemente duele menos sentir que soy culpable de algo, aunque no lo fuera, que aceptar que uno a veces no tiene nada que ver con situaciones muy dolorosas que puede vivir y enfrentar esa situación dolorosa, bueno, duele más. La cuarta son las convicciones. Esto es muy importante y fue estudiado mucho por Viktor Frankl, un psiquiatra que crea luego la escuela de logoterapia y que él también estuvo en un campo de concentración, y les recomiendo un libro maravilloso de él que es El hombre en búsqueda del sentido. Y él dice que tener un objetivo es fundamental. Las personas, él mismo vivió esta dramática situación, que no tenían un objetivo para vivir después, en general no podían sobrevivir. Es como un faro que ilumina en la oscuridad que se está viviendo. Y la quinta característica es la compasión, es decir, la solidaridad, la empatía, ponerse en el lugar del otro, vivir, sentir el sufrimiento del otro. Y esta es la característica más importante de las personas resilientes. ¿Y sabes por qué? También se ha dicho que cuando uno ayuda a superar la desesperanza del otro, de alguna manera también está ayudando a superar la suya. Y hay un dicho anónimo, ¿no? Una frase anónima que es muy gráfica, ¿no? Y que dice que cuando una persona que tiene un barco lleva a otra para cruzar el río, y bueno, el dueño del barco también cruzó la orilla, ¿no? Claro. Ahí ayudamos al otro. Y acá hay algo para agregar pequeñito, y es que una persona que ha vivido en situaciones muy tremendas, pero luego se hace delincuente, ¿es un resiliente? No, porque la resiliencia implica, como dije, compasión, comunicación con el otro y sobre todo respeto a uno mismo y a los demás. Hablaste de un aspecto y me detengo en esto. Sí. El tema de la niñez. Sí. Qué importante que es, vale decir que ya en la niñez se ven ciertos rasgos de resiliencia. Desde ya. Pero cuando enfocamos la niñez, yo creo que aquí hay un punto esencial y que es la prevención, dentro de lo prevenible. Les acabo de decir, son características innatas, pero se puede prevenir. Es decir, antes que suceda un hecho dramático, uno dirá, bueno, ¿cómo me puedo preparar? Primero esto del adulto, desarrollar las características que dije, chequearte, sos comunicativo, tenés empatía, actuás a partir de una situación dolorosa. Bueno, en la niñez hay que intentar estimular recursos de la infancia para desarrollar estas características, es decir, la sociabilidad en el niño, la comunicación en el niño, y eso primero lo tiene que hacer la familia para que el chiquito luego pueda comunicarse con otros. La estimulación, que él pueda resolver sus propias cuestiones, que él sea activo y que cuando no pueda, bueno, que pida ayuda, pero estimularlo que sea independiente, activo, es decir, recordás que dije poder resolver aquellas cuestiones y también la unión con el otro. Y más aún, en la niñez hay que estar muy atento a la autoestima. Otro elemento, pero diría el más importante de la prevención. ¿Por qué? Porque un niño con buena autoestima seguramente va a tener más elementos para ser un adulto resiliente. ¿Y por qué? Porque el niño recibe mensajes de los adultos y estos mensajes deben ser positivos. Antes del habla, una buena sonrisa, una buena mirada, una caricia, y luego con las palabras, estas frases de decirle vos podés, muy bien, estimularlo, y transmitirle que él tiene derecho a existir, el derecho a hablar, a pensar, a sentir, a elegir. Se lo fortalece, porque si él se va a sentir seguro de sí mismo y con confianza, va a estar en mejores condiciones de resolver las situaciones difíciles de la vida y obviamente evitar la violencia, que es todo lo negativo. Son estos mensajes negativos que muchas veces, por proyección de los padres de sus propios problemas hacia los niños, le transmiten o el ceño fruncido, el dedo acusador, la violencia, los golpes o las típicas frases siempre igual, vos no podés, todos sos malos. Bueno, esto hay que estar muy atento. Y por último, en esto de la prevención, estar atento también a niñitos con problemas, sobre todo en el ámbito de las escuelas, aquí para los profesionales de la educación, donde lo importante es poder transmitirle mensajes positivos, esta positividad que seguramente este chiquito traumatizado con problemas ha recibido muy poco o casi nada. Claro, hay padres que a lo mejor en ese aspecto se sienten como un poco impotentes,
que no pueden brindar esa palabra a un niño, a sus hijos, digamos, tomemos el aspecto Exactamente. ese. ¿Hay una forma de que los padres se preparen para ese accionar, para esa situación? Por supuesto, estás transmitiendo algo que es muy importante y que seguramente esto le pasa a muchas personas. Digamos, padres que no están tan enfermos, uno diría no hay violencia, pero se dan cuenta y perciben sus propias limitaciones y se dan cuenta que así mi hijo va a recibir poco de mí, aunque lo alimente, aunque le dé techo, aunque lo mande a la escuela. Bueno, faltan estas otras cosas. Bueno, aquí sí acudir a la consulta a profesionales. Generalmente hay talleres para padres o hay charlas en distintas instituciones y por supuesto, si vamos un poquito más allá, también poder hacer psicoterapia. Digamos, uno diría, me lo empuja la educación y la formación de mi hijo, pero si yo tengo este tipo de limitación, seguramente esto también a mí me pasa en el resto de mi vida, estas limitaciones emocionales de comunicación para con el otro. Por eso la prevención, y esto que decís, es esencial. Tomar contacto, ser consciente de las propias limitaciones y luchar, hacer algo para superarlo. Esto también es resiliencia. Claro. Una limitación, por supuesto, no es una situación gravísima como las que uno normalmente describe en este tipo de situaciones, pero también es algo negativo que uno puede modificar y cambiar. No solo, como dije al comienzo, para superar lo negativo, sino además poder construir algo muy importante y positivo, que es la comunicación hacia el hijo y darle a él todos estos elementos para que pueda ser una persona que se pueda desarrollar bien, y además el propio desarrollo y la propia comunicación de esta persona en el resto de su vida. Claro, porque es un intercambio y esas semillas que los padres dejan en los hijos son muy importantes para el futuro adulto que va a ser ese niño. Exactamente. Porque ahí está el accionar en la vida, porque eso es una cosa que, por eso es que uno a veces ve que hay personas, nosotros adultos, que tienen, digamos, ese potencial, esa capacidad para hacer frente a todas las situaciones que se le presentan en su vida. Y después están otros que no saben qué hacer, por ejemplo. Y eso viene de ese pasado, de ese niño que creció y que no fue suficientemente estimulado, ¿no? Cuando uno dice también son características innatas, por eso dije, bueno, esto es lo que los estudios van determinando, pero sabemos que todos tenemos 3 grandes aspectos en la construcción de nuestra persona: lo innato, lo que vivimos en nuestra familia y luego lo que a posteriori va sucediendo en nuestra vida, ¿no? Entonces este segundo factor, que es la familia, tiene un peso esencial. Claro, y de allí también pensar en aquellos que no tienen niños que han crecido sin sus padres. También es otra situación bastante delicada, ¿no? Exactamente. Para el adulto futuro que va a ser ese niño. Exactamente, por eso es tan importante cuando se da que aquellos adultos que están en contacto con ese niño, que si bien no son los padres, pero decíamos quizá o en institutos de menores o en la misma escuela, un chiquito por ahí que es educado por un familiar y que no son sus padres, o diversas circunstancias, estar atentos y siempre estimular aquellos recursos esenciales y básicos en el niño, y a través de mensajes positivos. Claro, fundamentalmente eso, que hay personas a las que les cuesta el tener en la palabra el positivismo. Exactamente. Entonces, bueno, también acá no se trata, que me gustaría que en otro encuentro tuviéramos oportunidad de hablar sobre la culpa. Sí. Porque no se trata de culpar, sino simplemente que no pueden. Exactamente, es observar la realidad. Acá no hay culpa, nadie hace nada de todo en esto que vos estás planteando, de esto en forma voluntaria, nadie lo hace a propósito, son las limitaciones que todos tenemos algunas. Por eso, insisto, tomar conciencia de esto es, uno diría, ya dimos el primer gran paso, y luego acudir a hacer una buena psicoterapia para desarrollar todo esto que estuvo latente o quizá que no se pudo desarrollar suficientemente. Porque uno diría, bueno, pero decís que son características innatas, pero se pueden desarrollar. Bien. Se pueden desarrollar porque son características básicas del ser humano. Insisto, la comunicación, poder resolver, no sentir culpa, tener objetivos en lo que se está viviendo, esto se desarrolla. Qué bien, qué bien. Hay una forma que los oyentes pueden visitar tu web. Por supuesto. Que es www.gracielaguman.com.
www.gracieлагуman.com.ar. Ese es un paso. El teléfono de tu consultorio es 4-803-46-42. 4-803-46-42. Si hay alguna inquietud o pregunta, con todo gusto. Por supuesto, estamos hablando un día sábado, pero en la semana la licenciada Graciela Guman se va a comunicar con ustedes. No molestan las preguntas, porque a veces hay situaciones que dicen, yo necesito, a ver esto que tengo esta duda, que me queda, y estoy haciendo lo que estoy haciendo bien con respecto a lo que se trata por un aspecto muy importante que son los hijos. Por supuesto, desde ya. Y también por sí mismos, porque hay personas que no tienen hijos, pero que dicen, pero esto, ¿por qué? ¿Estoy a tiempo de modificar? ¿Ayuda la terapia en esto para un adulto? Siempre se está a tiempo. Y cuando digo siempre, lo digo por experiencia. He atendido a personas grandes, diría más de 70, con unos años de tratamiento, mira. Y es impresionante los cambios. Siempre un ser humano, mientras haya vida, toda posibilidad de cambio psíquico-emocional es posible. Es posible. ¿Atendés obras sociales? Atiendo obras sociales. Perfecto. Bueno, creo que está todo presentado. El café está muy rico. Por supuesto. Para compartir. Sí, sin duda que sí. Voy a volver entonces a dar tu teléfono, la página web, y fundamentalmente agradecerte que te hayas llegado hasta aquí. Por favor. Y este reencuentro, sí, que no termina acá. Seguro. La vida continuamos, nosotros continuamos caminando la vida. Y en otro momento hay otro café esperándonos. ¿De acuerdo? Ahí lo degustaremos. Bueno. Con mucho gusto. Te agradezco mucho. Gracias a vos, Ana María. Bueno, muchísimas gracias. Así estuvimos en la gratísima compañía de la licenciada Graciela Guman, matrícula nacional 18.576, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad del Salvador. Se dedica a la psicología clínica, con experiencia en el ámbito público y privado. En la web www.graciellaguman.com.ar. El teléfono 4-803-46-42. 4-803-46-42. Café del Alma, por AM 1420.